Buenos días, apreciadas estudiantes. Vamos a hacer una actividad con GeoGebra. Entonces vamos a abrir acá la aplicación. Una vez tengamos cargado GeoGebra, lo primero que vamos a hacer es adecuar el escenario. Adecuar el escenario es, por ejemplo, tener unas opciones de etiquetado. Tenemos también, por ejemplo, tener la cuadrícula y que no se nos llene esto de avisos, de nombres, y para que sea un poco más visible lo que estamos haciendo, poner una letra grande. Bien, en nuestra hoja de trabajo entonces vamos a trazar un triángulo. Entonces con la herramienta polígono ubico un triángulo, puede ser este. Bien, las características de este triángulo es que la base tiene 2, 4, 6, 8, 10 unidades y la altura es 5. Pues nosotros sabemos de antemano que el área de un triángulo es base por altura dividido en 2, ¿verdad? Y uno dirá, ¿por qué base por altura dividido en 2? Porque sucede que un triángulo es la mitad de un rectángulo, ¿cierto? Y si el área de un rectángulo es base por altura, entonces la de su triángulo es base por altura dividido en 2, porque es la mitad, ¿verdad? Entonces aquí es fácil verlo, no es tan fácil verlo acá o aquí. Uno dirá, ¿dónde carajos está el rectángulo para este triángulo? ¿Sí? Como si lo puede ver para este. Pero igual en estos triángulos, en este caso, por ejemplo, que se llama escaleno, ningún lado es igual a otro, también se cumple que es la base por la altura dividido en 2. ¿Ok? Bien, entonces vamos a definir sus elementos. Yo le voy a buscar la medida de la base, aunque ya ahí por la cuadrícula la sé. Entonces la medida de la base es 10, ¿cierto? Como lo había dicho. Y debo trazar la altura para poder medirla. Entonces primero trazo una perpendicular a la base que pase por el vértice y luego hago un segmento o primero la intersección aquí y luego hago un segmento de este vértice a este. Si oculto la recta, me queda la altura. Entonces G, mírenlo acá, es la altura. Si yo la varío, ahí me dice que es 7 o que es 5. Entonces voy a renombrar esta G por H, porque la altura la han reconocido como H. Entonces tengo la base que es 10, ¿verdad? Incluso esta medida, bueno, acá está, bueno, la distancia es 10, es la base, ¿no? Esta distancia también yo la puedo renombrar. En lugar de distancia le voy a poner B de base. ¿De acuerdo? Entonces tengo base 10, altura 5 para este caso. Y vuelvo a ocultar la recta. Listo, ahora voy a hallar el punto medio de este lado. Aquí está el punto medio y también el punto medio de este otro lado. Si yo uno esos dos puntos medios, esta altura se me va a dividir por la mitad, ¿sí?
para que sea un poco más visible, la voy a poner ahí y vemos que esta altura de 1, 2, 3, 4, 5, 6 se va a dividir por 3 y si la pongo acá se va a dividir en 2,5. Entonces voy a trazar este segmento y también voy a encontrar esta intersección. Bueno, el objetivo de este tutorial es que tengamos un paso a paso para hacer una construcción que nos permita ver cómo se hace, cómo se entiende que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Bueno, ahora vamos a hacer esta figura, la vamos a dividir en 4 polígonos. Entonces, el primer polígono va a ser este, 1, 2, 3 y 4. El segundo va a ser este, 1, 2, 3 y 4. Y el tercero va a ser este, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, mi triángulo quedó partido en 3 secciones. Un triángulo acá, otro triángulo acá y un trapezoide acá abajo. ¿De acuerdo? Listo. Ahora miren, lo que yo quiero es que este triángulo que está aquí arriba gire y se encaje aquí, en este pedacito. Y este otro triángulo que yo tengo acá arriba gire y se encaje acá, en este pedacito. Y entonces ahí tengo el rectángulo que corresponde a este triángulo, para poder decir base por altura dividido en 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hago girar esos dos triángulos? Utilizo un deslizador. Aquí es donde aparece el deslizador. Entonces, voy a coger un deslizador, le doy clic en la pantalla. Ese deslizador va a ser un ángulo. Miren que un deslizador puede ser un número, un ángulo, un entero o algo aleatorio. Lo vamos a llamar ángulo. ¿Por qué? Porque va a hacer girar una pieza. Y ese ángulo alfa va a hacer girar, por ejemplo, este punto va a girar y va a girar y va a quedar aquí. O sea que el giro va a ser de 180 grados. Y este otro va a girar hasta encajarse acá, también va a ser de 180 grados. Entonces, el intervalo es desde 0 a 180. 1800 no, 180. Y el incremento vamos a hacerlo bien finito. Vamos a hacerlo como 0,01, que apenas sea perceptible. Sea un deslizador así, la animación que sea, sí, oscilante, es decir, que vaya y vuelva. Listo, le damos OK y aquí tengo, digamos, la palanca que al moverla me va a hacer girar este triangulito para acá y este triangulito para acá. Entonces estoy listo para hacer el giro. Voy a donde dice, voy a esta caja donde está la rotación, ¿sí? Entonces la penúltima caja, no, esta es la última, penúltima, antepenúltima, la tras antepenúltima tiene la rotación. Entonces le doy clic y ahí me dice, diga qué objeto va a rotar, cuál es el centro de rotación y el valor del ángulo, ¿cierto? Entonces yo digo, el que va a rotar es el triángulo chiquito, o sea, el polígono 2. Va a rotar alrededor de este punto. Dije que alrededor de este punto. Y el ángulo lo borro y le digo que va a ser alfa, porque ese es el nombre del deslizador. Y también le digo el sentido, ¿no? Antihorario, porque va a girar para este lado. Entonces le doy OK y ensayo. Ahí está. ¿Listo? Y lo mismo voy a hacer con el otro triángulo que se llama el polígono 3. Entonces
Voy a ir a rotación, le digo que es el polígono 3 el que va a rotar. Le digo que va a rotar alrededor de este punto, que lo va a hacer como diga este señor, pero este lo va a hacer en el sentido horario. Y le damos OK. De manera que al ensayar, nuestro triángulo se vuelve su propio rectángulo equivalente. ¿Ya? Entonces, el área de este rectángulo es la base, que es 10, por la mitad de la altura. Mitad. Ahí es donde aparece el dividido en 2. Entonces, base por la altura partida en 2. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera es que hacemos una construcción animada en la cual mostramos el área del triángulo. Ahora bien, nosotros podemos, para que esto se diferencie un poco, ponerle un color a este triángulo. Le di clic derecho a él y en color le vamos a poner un color bonito. Digamos que a este pues pongámosle el mismo color para que no desentone, la misma opacidad. Y al otro triángulo, al polígono 4, ¿dónde está el polígono 4? Aquí está. También le doy propiedades. Y entonces así tenemos. Bueno, ¿y por qué este se me volvió de otro color? Ahora sí. Entonces mire, tenemos un triángulo y lo convertimos en un rectángulo equivalente. ¿Listo? Bueno, ahora eso lo podemos poner en fórmulas. ¿Sí? Podemos independientemente de las medidas que él tenga, podemos poner una fórmula. Entonces, mire, aquí dice texto. Entonces, tomamos texto y lo ponemos por acá y escribimos, por ejemplo, área igual. Y aquí vamos a poner una fórmula látex, que sea una fracción, ¿cierto? Entonces, en el numerador va a ir el número b, que es la base, ¿cierto? Por la altura, que es h. Y en el denominador va a ir el 2. Listo, ahí tenemos ahí tenemos que la fórmula del área del triángulo, ¿verdad? Listo. Pero también lo podemos reemplazar por sus valores. Entonces ponemos otra fracción y el numerador va a ser lo que vale b. Entonces lo busco aquí en objetos, ¿sí? Lo que vale b, ahí me salió, debo quitar la a, ¿no? Que es 11 en este caso, por lo que vale la altura. Entonces lo busco aquí. ¿Cuánto vale la altura? Aquí está. Es 7 en este caso. Y la b, o sea el denominador, es el 2. ¿Cierto? Y además puedo poner el resultado. Entonces, busco en objetos la misma b o la misma h. Sin salirme de ahí, la multiplico por b dentro y divido por 2 por dentro y me da el valor. Y le doy OK.
Entonces, mire, en este caso en que el largo es 11 y la altura